La mayoría de las personas que tienen miedo de volar odian ver noticias sobre accidentes e incidentes de aviación. Pero ahora imagina que estás viendo la cobertura en vivo de un incidente mientras está sucediendo, pero tú estás sentado dentro del avión al que le está pasando. Eso es exactamente lo que les pasó a los pasajeros a bordo del vuelo 2902 de JetBlue, y te voy a contar toda la historia, así que permanece atento. La historia del vuelo 292 de JetBlue comenzó el 21 de septiembre de 2005 y la aeronave involucrada era un Airbus A320 de 3 años de antigüedad. La aeronave comenzó su día en el aeropuerto JFK en Nueva York y antes del primer vuelo, los ingenieros realizaron un mantenimiento ligero en el tren de nariz, donde reemplazaron algunos sensores de proximidad. Básicamente, estos son sensores que detectan si la aeronave está en el aire o en tierra. Una vez que se completó el trabajo de mantenimiento, la aeronave voló desde JFK hacia el aeropuerto Bob Hope en Burbank, en la costa oeste de los Estados Unidos. Y ahí se suponía que haría un cambio rápido de tripulación y luego la aeronave debía volar de regreso a JFK esa misma tarde. Para el vuelo de regreso había 140 pasajeros programados, 4 sobrecargos y 2 pilotos. Bien, ambos pilotos eran muy experimentados. El capitán tenía 47 años, con 10.800 horas de vuelo y aproximadamente 2.500 horas en el Airbus A320. Lo asistía un primer oficial de 37 años que tenía alrededor de 5.700 horas de vuelo y poco menos de 1.300 horas en ese tipo de avión. El clima en Burbank era hermoso, con solo algunas nubes altas, buena visibilidad y vientos ligeros. Se decidió que el primer oficial sería el piloto a los mandos para el vuelo de regreso a Nueva York. Así que comenzó a preparar la cabina, empezó a programar la computadora de gestión de vuelo, mientras el capitán hacía la inspección exterior. Durante la inspección exterior, el capitán no notó nada sospechoso, así que regresó a la cabina y junto con la tripulación terminaron la preparación previa al vuelo, la lista de verificación y comenzaron a prepararse para la maniobra de retroceso. Sin embargo, antes de poder irse, tenían que completar el abastecimiento de combustible y habían solicitado bastante combustible, 14.750 kilos para su vuelo hacia Nueva York. Pero finalmente, el abastecimiento de combustible se completó. La tripulación recibió el recibo de combustible y, a las 15:17 hora local, el Airbus A320 inició el retroceso desde la puerta y empezó a rodar hacia la pista de despegue 15 en Burbank. El primer oficial era el piloto que volaba, inició la carrera de despegue, ajustó el empuje de despegue, la aeronave comenzó a acelerar por la pista, despegó y una vez que alcanzó una razón de ascenso positiva, el primer oficial le pidió al capitán que subiera el tren de aterrizaje. Aquí es donde empiezan los problemas, porque el capitán se inclina y, según declaró posteriormente, intenta mover la palanca del tren de aterrizaje hacia arriba, pero no se mueve. En su lugar, recibe el primer mensaje ECAM, que indica falla en el amortiguador del tren de aterrizaje, y luego, muy rápidamente, le sigue un mensaje de falla en la dirección de la rueda de nariz. Ahora, lo que realmente sucedió aquí es que 2 pernos en el soporte superior del amortiguador de la rueda de nariz se rompieron por completo, probablemente en un vuelo anterior. Bien, la función de esos 2 pernos es evitar que el amortiguador gire dentro de la pata del tren de nariz, y sin esos pernos, el tren de nariz en realidad se ha movido ligeramente fuera de posición después del despegue. Esto fue detectado por la unidad de control e interfaz del tren de aterrizaje, la LHQ, que detiene la retracción del tren de aterrizaje, y la razón por la que hace eso es porque hay una cantidad limitada de espacio dentro del compartimiento del tren de nariz. Y si el tren de nariz no está en la posición correcta, entonces podría no haber suficiente espacio para retraerse correctamente. Así que esa es la razón de la primera advertencia que se emitió. Y además de eso, otra computadora, llamada la Unidad de Control de Frenos y Dirección, la BSCU, también notó que algo andaba mal con el tren de nariz y desactivó la dirección del tren de nariz, y esa fue la razón de la segunda advertencia ECAM. Después se descubrió que en realidad fue la BSCU la que fue parte de la razón por la que este problema ocurrió en primer lugar. Porque la BSCU en vuelos anteriores había estado haciendo algo llamado una autotest, que ocurría cada vez que se seleccionaba el tren abajo. La BSCU empezaba a mover la rueda de nariz a la izquierda y a la derecha un par de veces para verificar que la dirección del tren de nariz funcionara correctamente. El problema era que hizo esto hasta 57 veces durante el descenso hacia el aeropuerto. Y como en esta aeronave el amortiguador no había sido presurizado correctamente, no había recibido el mantenimiento adecuado,
Esto provocó que se generara un poco de fricción en el soporte superior. Y cuando la BSCU estaba realizando todos estos autotests, provocó fatiga y grietas en esos componentes que eventualmente los rompieron. Los pilotos, por supuesto, no tenían idea de que esto estaba ocurriendo, solo sabían que enfrentaban un problema potencialmente muy serio con su tren de aterrizaje. Así que el capitán se puso en contacto con el controlador aéreo de SOCAL. SOCAL les dio autorización para ascender a 14.000 pies y luego los transfirió al control de Los Ángeles. El control de Los Ángeles entonces les dio vectores en un patrón de espera en forma de caja sobre el área de Palmdale-Lancaster a 14.000 pies, pero este problema no solo les impidió retraer el tren de aterrizaje, también les impidió activar el piloto automático y el control automático de potencia, lo que significaba que el primer oficial ahora estaba volando el avión manualmente, con el tren de aterrizaje abajo a 14.000 pies y también se encargaba de la comunicación por radio. Porque, como ahora estaban en patrón de espera, el capitán empezó a ponerse en contacto con la gerencia de JetBlue, tanto con el despacho como con su departamento técnico. El Departamento de Mantenimiento de JetBlue hizo un diagnóstico remoto de la aeronave y ese diagnóstico mostró que existía la posibilidad de que fuera una falla del indicador. Pero junto con la tripulación de vuelo decidieron que lo mejor probablemente sería volar hacia el aeropuerto de Long Beach. En Long Beach, JetBlue tiene un centro de mantenimiento principal y potencialmente podrían aterrizar ahí para revisarlo. Después de que decidieron hacer esto, el capitán se puso en contacto con los sobrecargos y les informó sobre lo que estaba sucediendo y sobre sus planes de dirigirse hacia Long Beach. Y es en este momento cuando los sobrecargos le informan que los pasajeros en realidad pueden seguir su propio vuelo en el sistema de entretenimiento a bordo, porque la aeronave tiene una conexión que permite a los pasajeros ver la televisión. Y por supuesto, esto ya lleva un tiempo ocurriendo, y como está sucediendo sobre el área de Los Ángeles, varias estaciones de televisión han informado que esta aeronave está teniendo un problema. Así que los pasajeros en realidad se están viendo a sí mismos en las noticias en tiempo real. Eso es algo que nunca había escuchado antes, y definitivamente no es algo de lo que me gustaría formar parte. La aeronave comienza entonces a descender hacia Long Beach y los pilotos han informado al controlador aéreo que, si logran hacer un aterrizaje exitoso, no podrán rodar fuera de la pista porque están teniendo este problema con la dirección de la rueda de nariz. Durante el descenso hacia Long Beach, el capitán también le pidió a la torre si sería posible hacer un sobrevuelo a baja altitud para que puedan inspeccionar la posición del tren de aterrizaje de nariz antes del aterrizaje propiamente dicho. Esto es aceptado por el controlador aéreo y, mientras la aeronave está entrando en la aproximación hacia Long Beach, un helicóptero local de vigilancia de tráfico que está cerca puede verla en su aproximación y puede decirles que, sí, el tren de aterrizaje de nariz está realmente girado 90 grados hacia la dirección de la aeronave. Los pilotos reconocen esto, pero de todos modos continúan con la aproximación baja y el sobrevuelo de la torre. Y mientras están haciendo el motor y al aire, los controladores aéreos en la torre pueden verificar efectivamente que el tren de aterrizaje de nariz parece estar girado 90 grados fuera de eje. Los pilotos saben ahora que se enfrentan a un problema mucho más serio de lo que pensaban al principio. El capitán emite una llamada de Mayday en ese momento y luego solicita ascender a 6.000 pies para seguir solucionando el problema. Cuando se estabilizan a 6.000 pies, saben que no hay acciones de ECAM para este problema en particular, y tampoco hay una guía real en sus manuales. Sin embargo, sí existe una guía para algo llamado aterrizaje con tren de aterrizaje no asegurado. Ahora, esto no es exactamente lo mismo que están experimentando los pilotos, porque en realidad tienen todo el tren de aterrizaje extendido y tienen la indicación en verde en su indicador de tren de aterrizaje, lo que básicamente les dice que el tren de aterrizaje es seguro. Pero también saben que la rueda de nariz está girada 90 grados hacia el eje y no están seguros de que, si aterrizan con este problema, el tren de aterrizaje podrá soportar la cantidad de estrés al que será sometido. Podría llegar a colapsar y en ese caso, teóricamente estarían en una situación con un tren de aterrizaje no asegurado. Así es como están abordando este problema. No obstante, una cosa que está jugando a favor del piloto al mando aquí es la cantidad de combustible que tienen a bordo. El Airbus A320 es una aeronave de corto a mediano alcance, lo que significa que tiene una diferencia razonablemente pequeña entre el peso máximo de despegue y el peso máximo de aterrizaje.
Y debido a esto, realmente no hay necesidad de un mecanismo para liberar combustible en un Airbus, al igual que tampoco lo hay en la aeronave que yo vuelo, el Boeing 737. Esto significa que la única manera que esta aeronave tiene de reducir su peso de aterrizaje y con ello también reducir el posible estrés en su tren de nariz es quemando combustible, y tienen mucho combustible a bordo, así que esto es lo que empiezan a hacer entonces. La aeronave recibe vectores nuevamente y se encuentra ahora en el área entre la isla Santa Catalina y el puerto de Long Beach. Y una vez más, los pilotos tienen que decidir junto con el representante de la compañía cuál es la mejor solución para este problema. Y el tipo de cosas de las que están hablando es, por ejemplo, ¿hay algún reinicio de sistema que podamos ejecutar que potencialmente pueda regresar de nuevo el tren de nariz a la posición centrada? También, ¿qué tipo de combustible nos dará el mejor centro de gravedad más atrasado que reduzca lo más posible el estrés sobre el tren de nariz durante el aterrizaje? ¿Qué tipo de configuración deberíamos usar durante el aterrizaje y cómo va a comportarse la aeronave una vez que bajemos el tren de nariz? ¿Hay alguna checklist que debamos revisar y que no sea inmediatamente obvia para nosotros? Y también, ¿cómo deberíamos manejar a los pasajeros? ¿Cómo deberíamos informarles a ellos y a la tripulación de cabina y qué haríamos después del aterrizaje? ¿Cómo sería una posible evacuación? Todo este tipo de conversaciones y la manera en que esta tripulación de vuelo está hablando entre sí demuestra un uso fantástico de la gestión de amenazas y errores, porque así es exactamente como se supone que debemos manejarlo. Te enfrentas a algún tipo de problema y luego tienes que proyectar cómo este problema te va a afectar en el futuro. Esa es la parte de gestión en la gestión de amenazas y errores, y esto es exactamente lo que están haciendo. De hecho, este es un muy buen ejemplo de cómo debe verse la toma de decisiones cuando se dispone de tiempo. Otra cosa que los pilotos necesitan decidir en este momento es a dónde se van a desviar. Inicialmente estaban considerando la base de la Fuerza Aérea Edwards, Miramar, pero el capitán decidió que en realidad prefería ir al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y la razón de eso es porque la pista es un poco más larga y también tiene una pista muy ancha, y pensó que si iban a tener problemas con el control direccional durante el aterrizaje, era mejor tener una pista más ancha. Una vez más, demostrando buena conciencia situacional, en la parte trasera de la aeronave, la tripulación de cabina ha sido informada por los pilotos sobre el problema que están enfrentando. También se les ha indicado que muevan a los pasajeros y el equipaje de mano desde la parte delantera de la aeronave hacia la parte trasera, con el fin de intentar desplazar un poco más el centro de gravedad hacia atrás para, una vez más, quitar presión del tren de nariz. También están repartiendo mantas, almohadas, están explicando a los pasajeros lo que está sucediendo, les están sirviendo bebidas sin alcohol y están comenzando a prepararlos para un aterrizaje de emergencia. Y tengo que decir que la descripción de esto en el informe final demuestra una excelente competencia por parte de la tripulación de cabina. Están haciendo el trabajo exactamente como se supone que deben hacerlo. Realmente es muy agradable ver eso. Desafortunadamente, en ese momento los pasajeros todavía podían verse a sí mismos en las noticias en las pantallas de entretenimiento a bordo. Y uno de esos pasajeros, el guionista Zach Dean, de hecho empezó a contemplar seriamente su propia mortalidad en esta situación. Y eso eventualmente lo llevó a escribir un guión que se convirtió en la película Deadfall. En un momento dado, la tripulación de cabina apagó las pantallas de entretenimiento a bordo aproximadamente 50 minutos antes de la aproximación al aeropuerto de Los Ángeles. Antes de que comiencen la aproximación, el capitán vuelve a llamar a la tripulación de cabina y les informa que existe la posibilidad de que, después del aterrizaje, el tren de nariz pueda colapsar. Y si eso sucede, será necesaria una evacuación. Pero, por supuesto, con el tren de nariz colapsado, la aeronave va a quedar en un ángulo muy extraño, con la nariz muy baja y la parte trasera de la aeronave muy alta. Así que les dice que no usen las salidas de emergencia traseras si esto sucede, porque existe la posibilidad de que los toboganes de evacuación no sean lo suficientemente largos como para siquiera tocar el suelo bajo ellos. Una vez más, esto demuestra una gestión excepcional de amenazas y errores, así como conciencia situacional por parte de la tripulación de vuelo. Mientras la aeronave desciende de 6.000 pies y comienza a bajar hacia el aeropuerto de Los Ángeles, millones de personas están viendo esto en vivo. Esto significa que existe una gran posibilidad de que los familiares y amigos de las personas a bordo también estén viendo esto. La tripulación de cabina lo sabe y por un breve momento se apartan un poco de los procedimientos. En ese momento permiten que todas las personas a bordo tomen sus teléfonos móviles y llamen a sus amigos y familiares durante un par de minutos antes de pedirles nuevamente que los apaguen para el aterrizaje. Y creo que esto demuestra una gran compasión y comprensión por parte de la tripulación de cabina.
En tierra, el personal de rescate en el aeropuerto de Los Ángeles ha tenido tiempo de sobra para prepararse para la llegada de la aeronave. Han reunido todo el equipo de emergencia que podría ser necesario cerca de la pista 25 izquierda, donde la aeronave finalmente va a aterrizar, pero no rociaron ninguna espuma retardante de fuego en la pista. Y la razón de esto, de hecho ya hablé un poco al respecto en un video anterior que pueden revisar, pero la versión corta es que se ha comprobado que cubrir la pista con espuma antes de un aterrizaje de emergencia en realidad no ayuda mucho. Es muy difícil juzgar dónde va a aterrizar exactamente una aeronave y aunque lo logres no va a tener mucho efecto. Y probablemente la razón más importante por la que no lo hacemos es porque estarías usando valiosa espuma retardante de fuego que podrías necesitar si ocurriera lo peor y la aeronave se incendiara. Así que sería muy raro que vieras al departamento de bomberos cubriendo una pista con espuma antes de la llegada de una aeronave en emergencia en casi cualquier parte del mundo hoy en día. Por otro lado, el clima en el aeropuerto de Los Ángeles mientras esta aeronave inicia su aproximación es absolutamente hermoso. El viento en superficie es de 240 grados a 13 nudos. Eso es casi perfectamente alineado con la pista 25 izquierda. Y solo hay algunas pocas nubes y una temperatura de 21 grados Celsius. Después de casi 3 horas en el aire y con el combustible reducido a 4.500 kilos, que se ha demostrado es la carga óptima de combustible en el Airbus A320 para llevar el centro de gravedad lo más atrás posible, el capitán, que ahora ha asumido el rol de piloto a los mandos, inicia la aproximación. La razón por la que el capitán eligió la pista 25 izquierda es bastante simple. Es la pista más larga de la zona. Tiene 3.328 metros de largo y la tripulación necesitará toda esa pista porque ahora están siguiendo el procedimiento llamado aterrizaje con tren de aterrizaje no asegurado. Ese procedimiento le indica al capitán que debe hacer un par de cosas, pero después del aterrizaje no se supone que usen ni los inversores de empuje, ni los aerofrenos, ni el freno automático de la aeronave. Entonces, ¿por qué no podrían hacer eso? Bueno, la idea es que si estás aterrizando con el tren de nariz sin asegurar, existe la posibilidad de que el tren de nariz colapse. Y si eso sucede, no quieres que las turbinas estén funcionando cuando eso ocurra, porque podría haber partes del tren de nariz o partes de la nariz que podrían ser absorbidas por las turbinas y las turbinas podrían incendiarse. Así que la idea es que después del aterrizaje se supone que debes apagar las turbinas. Una vez que hayas logrado un aterrizaje seguro, uno de los pilotos, el piloto monitor, va a apagar las turbinas. Y por supuesto, si apagas las turbinas, los inversores de empuje de todos modos no servirán de nada. Pero incluso si estás usando los inversores de empuje, en realidad están generando más carga sobre la rueda de nariz. Cuando se trata de los spoilers, probablemente haya otra razón para esto, y es que si estás usando los spoilers y el tren de nariz colapsa, existe la posibilidad de que el fuselaje de la aeronave quede ligeramente desviado o torcido. Y lo que no quieres hacer es ponerte en una posición en la que lograste desplegar los spoilers en las alas. Pero debido a esta desviación en el fuselaje, ahora no es posible retraerlos. Y eso dificultará que los pasajeros que están evacuando hacia las alas realmente puedan hacerlo. Y finalmente, la razón por la que no quieres usar el sistema de frenos automáticos es muy similar. Cuando empiezas a frenar, eso también va a poner más presión sobre el tren de nariz y aquí, si tienes una pista muy larga, puedes limitarte a utilizar el frenado aerodinámico de la aeronave y el frenado por fricción de las ruedas y no usar tanto los frenos. Así, se usa menos presión sobre el tren de nariz y potencialmente se evita que llegue a colapsar. Esto es en lo que están pensando los pilotos mientras están volando la aproximación ILS a la pista 25 izquierda. Cuando la aeronave desciende a 1000 pies, el primer oficial despresuriza la cabina. Lo hace para asegurarse de que no haya presión residual dentro de la cabina en caso de que tengan que evacuar inmediatamente después de que la aeronave se detenga. Cuando pasan los 500 pies, toma el micrófono de megafonía y llama a la cabina diciendo «Posición de impacto, posición de impacto, posición de impacto». Previamente, la tripulación de cabina ha recorrido la cabina e instruido a todos los pasajeros sobre cómo adoptar perfectamente la posición de impacto, así que los pasajeros ahora mantendrán la posición de impacto hasta que la aeronave se detenga por completo. A las 18:20 hora local, el Airbus A320 toma tierra a una velocidad de aproximadamente 115 nudos, bien dentro de la zona de aterrizaje en la pista 2.5 izquierda. 5 segundos después del aterrizaje, el primer oficial se inclina y presiona ambos interruptores de incendio, lo que provoca que las turbinas se apaguen.
El capitán mantiene el morro de la aeronave elevado para mantener el tren de nariz alejado del suelo el mayor tiempo posible, pero también sabe que no puede hacerlo por tanto tiempo como para que la efectividad aerodinámica de los timones de profundidad deje de funcionar. Así que finalmente baja el tren de nariz. Casi de inmediato, las dos llantas del tren de nariz se desinflan y se destrozan. Las ruedas del tren de nariz se desgastan contra el asfalto hasta llegar al eje de la rueda, y están generando muchas chispas y humo que todos pudimos ver en esas famosas imágenes de televisión mientras esto sucedía. La aeronave finalmente se detiene por completo, justo sobre la línea central de la pista 2.5 izquierda, y al principio la tripulación está esperando porque realmente no saben si el tren de nariz se va a colapsar o no. Pero finalmente queda claro que el tren de nariz está aguantando y, en lugar de iniciar una evacuación, solicitan que acerquen unas escaleras externas hacia la salida delantera izquierda y comienzan a desembarcar a los pasajeros por esa puerta. Esto es algo que la tripulación también había repasado de antemano antes del aterrizaje porque realmente no quieres evacuar un avión a menos que sea absolutamente necesario. Y la razón de esto es que durante una evacuación puedes estar casi seguro de que algunos de los pasajeros se van a lastimar, se van a torcer la muñeca o tal vez se van a fracturar un tobillo o algo por el estilo. Así que una evacuación es algo que hacemos solo como último recurso. En este incidente, ninguno de los pasajeros ni de la tripulación resultó herido, y la aeronave solo sufrió algunos daños muy menores en el tren de aterrizaje de nariz, como ya expliqué antes. De hecho, reemplazaron parte del tren de aterrizaje de nariz mientras estaba allí en la pista y luego remolcaron la aeronave al hangar, donde comenzaron a investigar cuál fue la razón por la que ocurrió esta situación. Y fue ahí donde vieron, mediante una inspección boroscópica del tren de aterrizaje de nariz, que los topes habían sido arrancados del soporte superior del amortiguador, como expliqué antes. Y esto llevó a que Airbus cambiara parte del software en la BSCU, la unidad de control de frenos y dirección, para que no realizara tantas de esas pruebas previas al aterrizaje como había estado haciendo previamente. También descubrieron la presión incorrecta dentro del amortiguador y empezaron a investigar por qué sucedía eso. Fue entonces cuando notaron que al dar mantenimiento al amortiguador se hacía con todo el peso de la aeronave aún sobre él. Y resultó que era casi imposible obtener la presión correcta en esas condiciones. Como consecuencia de esto, se ordenó que cada vez que se le diera mantenimiento al amortiguador del tren de nariz, debía hacerse con el tren de nariz debidamente elevado, de modo que no hubiera peso sobre él. Resultaría que esta no sería la última vez que un Airbus A320 aterrizara con el tren de nariz girado 90 grados perpendicular a la aeronave. Iban a ocurrir muchos más casos, pero curiosamente por muchas razones diferentes, y si quieres saber más sobre eso, de hecho he hecho un video de Mentour Now, mi nuevo canal, al que espero que ya te hayas suscrito. Puedes verlo aquí arriba y espero que a todos les esté yendo de maravilla. Si quieres apoyar el trabajo que hago aquí y en Mentour Now, entonces considera unirte a mi equipo de Patreon o compra algo de merch. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.